Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Y pues este día que vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 5, con el favor de Dios. Te invito a que tomes tu Biblia, que nos acompañes en esta tarde. El tema de hoy es Jesús aparece cuando no hay esperanza. Jesús aparece cuando no hay esperanza. Y el capítulo 5 es una continuación del capítulo 4 de Apocalipsis. Vamos entonces a adentrarnos esta tarde para poder estudiar este libro maravilloso que es el libro de Apocalipsis. Y para nosotros es de suma importancia, ya que en estos tiempos especialmente miramos tantas profecías, tantas personas que están diciendo cosas que van a ocurrir en los próximos días. Y la realidad es que no hay mejor base para nuestra fe que las Escrituras, la palabra del Señor. Una correcta interpretación, una sana interpretación de la palabra. Y una de las reglas en la hermenéutica es que la misma Biblia nos responde las preguntas que tenemos de la palabra de Dios. No necesitamos nosotros tener que especular. No necesitamos que inventar algo. La misma palabra de Dios, y lo vamos a estudiar hoy, en otras porciones de la palabra nos dan la respuesta muchas de las veces a pasajes bíblicos. Así que una de las cosas más bien importantes que yo siempre recomiendo es la palabra de Dios siempre tiene la intención de infundir en nosotros aliento, ánimo, gozo. No es con el propósito de que nuestro corazón se turbe, que nuestro corazón esté todo ansioso, preocupado, no. Y tengo la impresión que muchas personas, muchos creyentes no se atreven a estudiar el libro de Apocalipsis porque por alguna razón, ya sea por el cine, por anécdotas, leyendas, qué sé yo, tienen una idea del Apocalipsis como un libro terrorífico, un libro espantoso. Sin embargo, el libro de Apocalipsis es un libro de revelación en el cual Dios nos revela las cosas por venir, lo que está por acontecer, y es maravilloso, es bueno, porque los planes de Dios siempre son buenos. Entonces, Apocalipsis capítulo 5, quiero invitarle ahí donde usted está que me acompañe con su Biblia. Dice los primeros versículos, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Estos versículos, capítulo 5, verso 1, nos recuerda cuál es el escenario en el que nos encontramos. Si nos vamos un poquito más para atrás, en el capítulo 4, verso 1, dice que Juan fue invitado al cielo. Y literalmente dice el versículo: después de esto miré aquí una puerta que estaba abierta en el cielo, y dice: y la voz que escuché como de trompeta me habló y me dijo: sube acá y te voy a mostrar las cosas que sucederán después de estas. Juan recibe una invitación para adentrarse y para ver el futuro cercano, el futuro que nosotros un día lo vamos a experimentar. Pero Juan tiene esta visión, tiene esta experiencia, porque no solamente es una visión, sino que es transportado, porque él dice en el verso 2: al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces dice la Biblia que él fue traspasado, fue tomado en el Espíritu, estaba en el Espíritu, y lo que estaba mirando era algo fuera de este mundo, fuera de este planeta. Era algo que ojo nunca ha visto y oído nunca ha escuchado. Era algo sublime, maravilloso. ¿Y qué era? La respuesta es en el versículo 1. Es el cielo. Entonces, esto nos da la respuesta de que ¿existe el cielo? Sí, sí existe el cielo. Y es un lugar sublime, es un lugar maravilloso, es un lugar hermoso. En el capítulo 4 miramos cómo Juan describe el cielo, el trono, un lugar de adoración, un lugar impresionante y luminoso. Tal era la imagen que tenía Juan del trono, que dice que era como piedras preciosas. Es la única forma que él pudo describir qué tan impresionante es el cielo.
como si fueran diamantes, esmeraldas, piedras preciosas, piedras rojas que son tan en nuestra mente humana, son lo más cercano a lo que pudiéramos imaginarnos lo que es el cielo. Entonces, Juan tiene esta experiencia, y la razón que Juan es invitado al cielo es porque Dios sabe que su pueblo, la iglesia, era un pueblo perseguido, especialmente en la iglesia primitiva. Los creyentes estaban siendo perseguidos por su fe en Jesucristo, y Jesús quería que la iglesia supiera que ellos no estaban solos, que aunque estaban padeciendo, que aunque estaban sufriendo temporalmente, pero eso era una persecución temporal, pero lo que les esperaba es el galardón. Así que no se desanimen, dice el Señor, con este libro, Revelaciones. No suelten, no tiren la toalla, no se den por vencidos, no renuncien, sino reiteradamente Jesús dice al que venciere. Entonces somos llamados a pelear la buena batalla, somos llamados a correr y la carrera de Jesucristo. Y a veces no va a ser fácil, especialmente en el mundo en el que vivimos, donde el sistema, donde la cultura nos quieren imponer el mundo, sus corrientes, su doctrina, su estilo de vida. Y somos presionados por el mundo, por cómo la gente vive, cómo la gente está aceptando las cosas, las leyes, los conceptos, etc. Pero debemos recordar que al igual que Abraham, Isaac, Jacob, dice la Biblia que ellos se consideraban a sí mismos como peregrinos. Es decir, ellos no se consideraban que su vivienda era un lugar en el cual se iban a establecer ahí para siempre. No, dice la Biblia que ellos se consideraban a sí mismos como peregrinos. Y esa debe ser nuestra actitud. Somos peregrinos en esta tierra. Pero entonces lo que Jesús le enseña a Juan, su siervo, es con la intención de que ahora nosotros como iglesia, porque es en nuestra era, en nuestro tiempo, que el Señor quiere que nosotros cobremos ánimo, lejos de estar desanimados, lejos de estar enojados, lejos de estar fríos espiritualmente. De lo que debemos hacer en nuestra vida es avivarnos, es decir, hoy más que nunca voy a vivir para el Señor. Hoy más que nunca me voy a esforzar. A veces tenemos una lucha en nuestra carne y nos ganan los deleites y las pasiones de nuestra carne. Preferimos más el entretenimiento, preferimos más lo económico, preferimos más lo material. Y al final de cuentas, todo ello aquí se va a quedar. No es algo eterno. Pero aquel que se mantiene firme al Señor, aquel que le continúa sirviendo al Señor y busca al Señor con todo su corazón en este tiempo, amado hermano, Dios es un Dios de galardón. Él es un Dios que retribuye, Él es un Dios que recompensa. Así que vale la pena servir a Jesucristo. Y miramos aquí en estos versículos que yo les había leído, capítulo 5, verso 1, cómo es que Juan, cuando fue transportado al cielo y mira esta visión, dice que miró, lo primero que vio fue el trono y la adoración que había en el trono, una adoración al que estaba sentado en el trono. Pero en el verso 1 aquí dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Dice que este libro tenía 7 sellos, es decir, que tenía clápsulas, es decir, estaba con candados, no podían abrirse. Es como un seguro. Entonces, era un libro que estaba sellado, que estaba cerrado prácticamente y nadie lo podía abrir. Por eso hace la pregunta en el siguiente versículo, verso 2, dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es decir, alguien tiene que tener la llave, alguien tiene que tener el poder, la autoridad para poder abrir. Es como si yo quisiera abrir tu casa, pero no tengo la llave. Entonces yo no puedo abrir tu casa, yo no puedo abrir cualquier carro si no tengo la llave. Y la pregunta aquí, ¿quién tiene la llave para abrir los sellos? Esa es la primera pregunta. ¿Quién es aquel que puede abrir los sellos? Y estos sellos, más adelante lo vamos a leer en el capítulo 6, capítulo
8 va a hablar de los 7 sellos que está hablando aquí. ¿Y qué se representa? ¿Qué son estos sellos? Pero rápidamente, estos sellos están hablando del juicio de Dios que viene. Los juicios de Dios. Entonces, hace la pregunta, ¿quién es digno de abrir este libro? ¿Quién es digno? Y dice, y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra podía abrir el libro de la tierra. Es decir, que se preguntó quién podía hacerlo, quién podía abrir, pero no había nadie. No había ángel, no había persona. Es decir, que no había nadie lo suficientemente justo, bueno, una persona digna de abrir, ni en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra. Es decir, en otras palabras, no existía esperanza, no había esperanza para el mundo. ¿Por qué era importante esto? Porque estos sellos, repito, representan los juicios de Dios. Y los juicios de Dios son parte del plan de Dios. Son parte del plan de redención de Dios. Muchas veces nosotros tendemos a creer que la redención de Dios o la salvación de Dios es una cosa y los juicios de Dios son otras. La realidad es que los juicios de Dios son parte del plan de redención de Dios. Sin los juicios de Dios no existe un plan de redención. Dios necesita traer juicio para continuar el plan de redención, es decir, el plan de salvación. Así que este libro tiene estos sellos que representan los juicios de Dios en primera instancia. No había quien pudiera continuar con este plan divino. El libro estaba sellado, lo miramos aquí, y repito, en el capítulo 6 y capítulo 8 de Apocalipsis, usted va a mirar qué representa cada uno de estos sellos. Acuérdense que dice que tenía 7 sellos, y cada sello representa un juicio. Y los vamos a leer más adelante en el capítulo 6. Cada sello se va a abrir y nos va a hablar de un juicio que va a venir sobre la tierra. Los juicios de Dios, entonces, son perfectos, son buenos. También son una expresión del amor de Dios. Muchos, repito, tengo la impresión y de repente escucho predicadores que de alguna manera no se atreven a expresar los juicios de Dios porque sienten que al hablar de los juicios de Dios, o que Dios es un Dios que trae juicio, como que lo vamos a poner a Dios en una postura negativa, mala. Y la realidad es que los juicios de Dios son parte de la redención de Dios. Entonces, Salmo, por ejemplo, Salmo capítulo 119, 137, habla de los juicios de Dios y dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. Es decir, los juicios de Dios son buenos, son rectos, todos justos, tienen un propósito bueno. Los juicios de Dios son necesarios para la humanidad, son necesarios para nosotros, porque si no fuera por los juicios de Dios, no hubiese remedio para la humanidad. Se imagina que así como están las cosas mal, la maldad nunca fuera enjuiciada, nunca hubiera castigo sobre ella. Pero Dios, que es sabio, soberano, poderoso, dice la palabra que un día Él va a venir sobre toda maldad y sobre todas aquellas personas que le rechazaron, que se burlaron, que le negaron. Toda persona, y miren, esto es importantísimo. Cuando yo decido vivir de acuerdo a mis preceptos, a mis creencias, y no me quiero someter a lo que su palabra dice, yo estoy renunciando a Jesús. Porque hay personas que dicen: yo voy a creer en Dios a mi manera, de acuerdo a mis normas, y si hay cosas que a esa persona le gustan, pero bíblicamente están mal, bueno, Dios, esto a mí me gusta, esto a mí me agrada, aunque tú dices en la Biblia que no está bien, pero a mí me agrada, así que yo lo voy a permitir. Yo voy a creer en ti, pero esta área de mi vida no la toques. Y hay personas que viven de acuerdo a sus conceptos, a sus reglas, y quiero decirte que así no funciona. O vivimos de acuerdo a los conceptos de Dios, o simplemente le rechazamos. Si tú no estás dispuesto a someterte al señorío de Jesucristo, entonces no importa que yo diga que Jesús está en mi vida, que yo creo en Dios, pero si no estoy viviendo de acuerdo a su palabra,
entonces realmente Jesús no es el Señor de mi vida. Y el juicio, los juicios de Dios, repito, son buenos, son perfectos. Apocalipsis capítulo 16, verso 7 dice: También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Es decir, una vez más nos reitera, los juicios de Dios son buenos, son justos, son verdaderos, todos justos. Entonces, cuando yo miro los juicios de Dios, no los miro de una forma negativa, no los miro de una forma mala, no. Porque todo lo que Dios hace es bueno, aún sus juicios. Tienen un propósito de sanar. Si no fuese por los juicios de Dios, entonces no hubiera sanidad sobre la tierra. Entonces las cosas continuarían mal. Entonces la maldad continuaría aumentando. El hombre malo continuaría haciendo sus fechorías, su maldad, aunque está mal y aunque haga cosas criminales, pero porque Dios es Dios justo y Dios que trae juicio. Él va dice la Biblia, cuando Él venga, Él va a destruir a toda maldad, Él va a destruir a los malos. Entonces, podemos mirar en estos versículos, cuando Juan mira este libro de los 7 sellos, que nadie lo podía abrir, y habla de los juicios de Dios, que los vamos a mirar en el capítulo 6, capítulo 8 de Apocalipsis, y vamos a mirar cómo Dios empieza a traer su ira sobre la tierra. Ahora, es bien importante esto. ¿Fuimos creados para la ira de Dios? Por supuesto que no. Ninguna persona, ningún ser humano fue creado para experimentar la ira de Dios. Pero es mi rechazo, es la dureza de mi corazón, es mi decisión la que hace que yo experimente su ira, o la persona que rechaza a Jesucristo. Por lo contrario, la Biblia dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Pero esto es una decisión que yo tengo que tomar. De decir, Señor, yo te rindo mi corazón porque yo no quiero experimentar el día de mañana los juicios venideros. No existe nadie digno y suficiente para hacer justicia perfecta. Hoy en día escuchamos a la sociedad gritando, clamando, queremos justicia, gritando contra la violencia, contra el racismo, contra la maldad. La realidad es que la maldad está aumentando y nada más nos hace falta mirar. Podemos ver las leyes que están pasando en nuestros países, leyes que van contrarias a la palabra de Dios, y eso nos dice que la maldad está creciendo y va en aumento. No me sorprende, porque su palabra nos dice que llegarán los tiempos en que a lo bueno le iban a llamar malo, y a lo malo le iban a llamar bueno. Y estamos viviendo en esa época, vivimos en esos tiempos en los que tristemente hoy en día estamos viviendo donde hay tanta maldad, donde miramos y sabes, a veces yo escucho gente con muy buenas intenciones diciendo: vamos a cambiar a este mundo, vamos a hacer un mundo mejor. Y esa es la intención del humanismo, esa es la intención de muchas personas, y yo no pienso que están mal en sus sentimientos. El problema es este: la realidad es que nosotros, el ser humano, no va a poder cambiar el mundo. Nosotros no podemos cambiar el mundo. Solo hay uno que lo va a poder cambiar. Su nombre es Jesucristo. Por eso la iglesia está esperando la venida de Jesús. Ahora, ¿nosotros qué hacemos entre tanto? Nosotros proclamamos a Jesucristo. Nosotros proclamamos la venida del Señor. Nosotros proclamamos que en Jesús hay salvación, que Cristo ya murió por nosotros para redimirnos y para que no tengamos que enfrentar el juicio venidero. Así que yo quiero animarte, yo quiero desafiarte a que este tiempo tú reflexiones en tu vida espiritual, en tu vida personal. No hay mejor decisión que tú puedes tomar que recibir a Jesucristo en tu vida, en tu corazón. Verso 4 del capítulo 5 dice que Juan estaba llorando, dice, y lloraba yo mucho. Juan estaba llorando, dice que lloraba mucho. Es un llanto sin poder detenerse, que quieres detenerte pero no puedes. Dice, lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Dice que Juan entró en un shock, entró en un llanto,
entró en un ataque de preocupación porque se dio cuenta que nadie podía traer salvación. ¿Cómo va a continuar el plan de redención? Porque lo que Juan estaba viendo es que eran los planes de Dios de redención para traer justicia sobre la tierra. No había nadie digno. Entonces él mira y dice, esto es algo frustrante. No hay salvación. Por eso dice la Biblia que Juan empezó a llorar y empezó a llorar mucho. No era cualquier llanto, y no era un llanto por cualquier cosa. No, su llanto era porque los planes de Dios de redención y salvación sobre la tierra estaban frustrados. Entonces él se da cuenta, no hay nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ya hemos buscado por todo lugar. No hay nadie bueno, no hay nadie justo que pueda traer los juicios de Dios, la redención sobre el mundo. El llanto de Juan entonces es un llanto frustrado al ver que esos planes no podrían continuar. Ni la religión, ni las buenas obras, ni el humanismo, ni la ciencia, ni la política pueden salvar este mundo. Podemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Ahora, no quiero sonar negativo ni pesimista, claro que no. Por lo contrario, especialmente nosotros que tenemos a Jesucristo en nuestra vida, hemos sido llamados para buenas obras. Tenemos que ser gente que intercedemos por nuestras autoridades. Tenemos que ser gente obediente, tenemos que ser gente respetuosa, tenemos que ser gente que ama a nuestro prójimo, que mostramos el amor de Jesucristo, que vivimos una vida santa, una vida íntegra, moral delante de Dios. Pero eso es parte de nuestro carácter porque tenemos a Jesucristo. Es parte de nuestra identidad porque tenemos a Jesús. Eso no son nuestros esfuerzos para ser salvo. No. Es algo natural. Que ahora como hijos de Dios, esa es nuestra forma de vivir. Pero nosotros sabemos que ni la religión, ni nuestras buenas obras, ni nuestros sacramentos pueden traer salvación sobre esta humanidad. Ni el humanismo, por más que lo ha intentado, ni la ciencia, ni la política. No podemos salvar al mundo. El único que puede traer. Por eso el llanto de Juan era tan frustrante. Su llanto era un llanto en el cual él dice, lloraba yo mucho. Porque se dio cuenta, no hay salvación, no hay forma que continúen los planes de Dios. ¿Cómo es posible que hasta aquí se quedó los planes de Dios? Todo está perdido. Entonces su llanto era un llanto justificable. Pero dice en el verso 5 que uno de los ancianos le dijo a Juan, no llores, Juan. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí miramos a Juan, pero en primera instancia frustrado, preocupado, con una ansiedad, con un llanto, pero enseguida recobra las fuerzas, recobra el ánimo y la esperanza, porque dice que un anciano le dijo, se le acercó, no llores, espérate, las cosas no están perdidas. Y a veces nosotros actuamos así, en nuestra circunstancia, en el momento, nos angustiamos, en el momento de nuestro problema, nuestra adversidad, nos turbamos, pero Dios en esos momentos nos viene y nos recuerda su palabra y como que nos viene a tranquilizar y a calmar y el Señor dice, espérate, yo estoy en control, yo soy tu Dios, acuérdate. Entonces dice que vino el anciano y le dijo, no llores, Juan, porque aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Unos versículos antes, en el capítulo 3, quiero recordarles, verso 7, dice que Jesús, cuando vino a entregarle el mensaje a la iglesia de Filadelfia, Jesús le dice a Juan, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y cierra y nadie abre. Hay uno que tiene la llave y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dice, yo soy el que tiene la llave de David y cuando yo abro nadie cierra y cuando yo cierro nadie abre. Pero en este capítulo 5, a Juan se le había olvidado que había alguien que tenía la llave, alguien que tenía la autoridad, el poder. Y por eso le dice el anciano, no llores,
no estés triste. Y eso es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros, su Espíritu Santo, nos dice a nuestro espíritu. Cuando de repente nos angustiamos por alguna crisis, por algún problema, por alguna situación en nuestra familia, llámese financiera, emocional, matrimonial, de alguno de nuestros hijos, en nuestro trabajo, con algún problema en la familia, cuando muere un ser querido que es doloroso, y nos sentimos abrumados, podemos llegar a sentir turbados, y nuestro corazón se llena de ansiedad en esos momentos. Pero qué maravilloso, porque viene el Espíritu Santo de Dios y nos tranquiliza y nos dice: hey, el Señor que tiene la llave de David, Él tiene todo el control. Él es el que abre, y cuando Él abre nadie cierra, y cuando Él cierra nadie abre. Así que tu angustia no tienes por qué vivir en tu angustia. Puedes confiar en el Señor. Él es el Dios que te ama. Pon tu confianza en el Señor. Busca a Dios. Espera en el Señor, porque Dios nunca falla. Dios nunca falla. Cuando Juan recibe esta palabra y dice: el león de la tribu de Judá está aquí. Él es el que va, Él tiene la autoridad, la raíz de David. ¿A quién se refiere? Bueno, allá en el libro de Génesis, capítulo 49, verso 8, Jacob profetizó sobre aquel que vendría, y habla de este como el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Y dice, le dijo, cuando Jacob ora por sus hijos, y uno de sus hijos era Judá. Y cuando pone su mano sobre Judá y empieza a profetizar sobre él, porque David viene de la tribu de Judá, pero también Jesús viene de la tribu de Judá, y empieza a declarar una profecía sobre Judá y le dice: te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subsistes, hijo mío. Se encorvó y se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta palabra que Jacob estaba declarando sobre Judá, no solamente lo estaba diciendo para Judá, su hijo, pero estaba profetizando. Y tal vez en ese momento, cuando él profetizaba, no entendía la dimensión o el alcance de sus palabras, pero se cumple su profecía sobre una persona. Y esto es, dice, hasta que venga el Silo, el enviado, el Mesías, Jesucristo. A él se congregarán los pueblos. Entonces aquí está hablando una vez más de Jesucristo. ¿Cómo sabemos que está hablando de Jesús? Porque más adelante vamos a ver los versículos que nos hablan y nos aclaran y claramente nos hablan que es la persona de Jesucristo. Pero entonces aquí dice: el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Él ha vencido para abrir el libro. Es decir, Él se ha ganado todos los méritos. Él tiene la llave. Él se la ganó en su victoria en la cruz del Calvario. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Queremos ver quién es este león de Judá. ¿A quién se refiere? Bueno, capítulo 22 de Apocalipsis, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, dice, la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahí está la respuesta. Jesús dice: yo soy, yo Jesús. Y lo siguiente que dice: yo soy la raíz, el linaje de David. Ahí está. Miramos aquí en este versículo como dice en el capítulo 5, verso 5, dice la raíz de David. Está hablando, esa raíz es Jesús. La persona de quien se está profetizando, sobre quien se llevan a cabo esta profecía, se cumple la profecía, es la persona de Jesucristo. Juan, capítulo 1, verso 29 dice que cuando Juan el Bautista miró a Jesús que venía, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí lo miramos como un cordero. ¿Por qué Juan mira a Jesús como un cordero? Porque Juan lo ve como aquel corderito que iba a ser sacrificado, que iba a ser inmolado por nuestros pecados. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
pero ahora no lo están presentando como cordero. Dice el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Jesús es el cordero que iba a ser inmolado, sacrificado, pero también cuando venga ahora a establecer su reino y a traer sus juicios, dice, Él es el león de la tribu de Judá. Ya no lo presenta como un corderito. Él es un cordero, pero también es un león. Entonces, ese es Jesús. Es una combinación. A muchos nos gusta hablar de Jesús como el cordero, pero nos da miedo presentarlo como el león. Y sabes, no nos debería dar miedo. ¿Por qué? Porque el león es autoridad, es poder, es justicia. El león viene a traer orden. Y eso es lo que va a traer Jesucristo. Va a traer orden sobre la tierra. Entonces, Jesús es el cordero de león, es el cordero y el león que salva y que trae juicio. Verso 6 dice: miré yo y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, ¿se acuerdan que en el capítulo 4 miramos que habían 4 seres vivientes con diferentes rostros? Dice que había uno que tenía un rostro como de águila, otro que tenía un rostro como de buey, otro como un rostro de hombre, y el otro tenía un rostro, déjenme lo leo aquí, un diferente a un becerro, a un hombre, a un águila, dice, y todos estos eran a un león. Era un ser viviente. Y miramos aquí que este ser era un serafín. Eran serafines y que su asignación en el cielo es adorar a Dios, es darle gloria al Señor. Entonces dice la Biblia que vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, ¿se acuerdan? 24 ancianos que estaban sentados en 24 tronos. Todos ellos adoraban. Los serafines, los ancianos se postraban, dice, pero ahora dice, estaban en pie. En medio de ellos estaba en pie un cordero como inmolado, es decir, como sacrificado, como herido, como golpeado, que tenía 7 cuernos. Ahora, estos 7 cuernos, aquí tenemos que entrar al simbolismo. Acuérdese que el libro de Apocalipsis es un libro que se usa mucho los símbolos. Y los 7 cuernos representa autoridad. El 7 es plenitud. Los cuernos es autoridad. Es plenitud, plena autoridad, una autoridad que está sobre toda. No hay otra autoridad arriba de la autoridad de Jesús. Ni aún los demonios se sujetan, ni aún Satanás se sujeta a Jesucristo. Dice, y los 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hemos dicho reiteradas veces que cuando habla de los 7 espíritus de Dios, no está hablando que Dios tiene 7 espíritus, porque la Biblia dice que su espíritu es su Espíritu Santo de Dios, y Él tiene un espíritu, es el Espíritu Santo de Dios. Pero lo que quiere hablar aquí, está diciendo, es el número 7 es la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Él es pleno, Él es completo. Entonces, Jesús ganó los derechos cuando fue sacrificado como cordero. Dice la Biblia que aquí, en medio del trono, en medio de los seres vivientes, en medio de los 24 ancianos en el cielo, dice que miró a un cordero como inmolado. Y ese cordero inmolado es Jesús. Dice la Biblia que cuando le veamos, el día que nos encontremos con Jesucristo, vamos a encontrar a Jesús y sus manos todavía van a estar perforadas. Sus heridas van a estar en su cuerpo todavía, su cabeza. Las van a estar ahí. No ha sido quitado. ¿Por qué? Porque esa es una evidencia. Es como si fuera un recibo. Cuando usted va a la tienda y le dan un recibo, esa es una evidencia de lo que usted compró. Y usted necesita eso para decir, pues esto yo lo compré y aquí tengo el recibo, es mío, tengo la autoridad de esto, es mi derecho. Bueno, Jesús compró los derechos, todos los derechos de autoridad, y sus manos perforadas, su cuerpo lastimado, es como si fueran el recibo, la evidencia de que Él ganó todos los derechos en la cruz del Calvario. Así que Juan se da cuenta que hay alguien que es digno de abrir los sellos, y este es Jesucristo, el que fue sacrificado, el que fue inmolado. Él venció. ¿Qué fue lo que venció este cordero? Jesús. Él venció el pecado. Dice la Biblia que en todo fue tentado, pero sin pecado. Él venció la muerte. Dice la palabra de Dios que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades.
Él venció la maldición. Toda maldición, toda pecado, la vida de esclavitud en el pecado, Jesús la venció. Él la venció por mí, por ti, para que tú y yo no tengamos que ser esclavos ni del pecado, ni de la maldición, ni tampoco de la muerte. No somos esclavos, no tenemos miedo ni a la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos que en Jesucristo vamos a tener vida eterna. Quiero terminar con esta parte. Yo te animo que en este día tú confíes en el Señor. Si por alguna razón te intriga, te da temor, te da ansiedad saber que Jesucristo es el león, que muchas personas van a enfrentar a ese león. Yo no quisiera salir de aquí de este lugar y toparme con un león. Si a mí me preguntaran, yo prefiero toparme con un corderito, porque con un cordero no me va a hacer nada, pero un león es una fiera. Y sabes, Jesús es un cordero para aquellos que se humillan a Él, pero es un león, y va a ser un león para aquellos que se rebelan a Jesucristo, para aquellos que están viviendo una vida de pecado, una vida que saben que no está bien, una vida que rechazan a Jesucristo y su palabra. Y yo te invito en esta día, no necesitas enfrentar al león de la tribu de Judá. Mejor acepta a Jesucristo, al Cordero, hoy, porque por su sangre y su sacrificio, el día de hoy, tú y yo podemos tener salvación y vida eterna. Te invito que ahí donde tú estás, te entregues a Jesucristo. No tienes por qué tener miedo a la venida de Cristo. No tienes por qué tener temor a los acontecimientos futuros. Por lo contrario, debes tener emoción, porque tú no esperas el juicio de Dios, tú esperas el reinado con Jesucristo. Y si tú no tienes esa fe, necesitas orar a Dios y pedirle que te perdone, que te lave y que te dé esa confianza y esa seguridad en tu espíritu. Padre, esta hora te agradecemos, Dios, porque por tu Santo Espíritu, Señor, tú has tenido misericordia de nosotros. Nos has lavado, nos has transformado, nos has dado vida. Y este día, Señor, todo temor, toda ansiedad se va. Esta tarde, Señor, reconocemos, Jesús, que por tu sangre somos salvos y que los juicios que vienen, Señor, son parte del plan de redención. No tienen nada que ver con el deseo de destruirnos. No tiene nada que ver con que te deleitas en ver al hombre sufrir. No, pero son parte del plan de salvación para la humanidad, para el mundo. Gracias, Jesús, porque tú eres perfecto, tú eres bueno. Todo lo que haces es bueno. Te adoramos, te exaltamos y nos humillamos delante de ti, Cristo. Amén y amén. Saludos, mis amigos, mis hermanos. Un gozo siempre poder compartir la poderosa palabra de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Amén.